A ver quién. Rabotay, seguimos en el portón del silencio y el portón del silencio me pregunta qué se hace cuando alguien no tiene nada que hablar. Si no tienes algo importante que decir, ¿cuánto tenemos nosotros que cuidar nuestras palabras? Porque cuando no tienes nada importante que decir, nos dice el Orjot Tzadikim, ¿cuánto tenemos que subir nuestra habla a un nivel de hablar cosas importantes? Necesitas cuestionarte a ti mismo y preguntarte ¿qué tan relevante es lo que estás diciendo? Lo que estás a punto de decir, ¿realmente es relevante? ¿Vale la pena? ¿Es algo importante en tu vida? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? Porque si no es algo importante en tu vida, estás creando una costumbre de hablar cosas triviales. Aquella persona que crea una costumbre de hablar, de a ver cómo le hago para hablar. A ver cómo le hago simplemente para platicar, para sacar tema. Mucha gente dice, a ver si meto aguja para sacar, a ver qué saco, a ver qué les saco a los demás. Entonces dice el Orjot Tzadikim, primero que nada tenemos que aprender que el habla es algo sagrado. Si nosotros empezaríamos a partir de ese punto, de entender que la palabra es algo kadosh, algo kadosh que sirve para hacer tefilá. Ese es el habla. Nos dice el Orjot Tzadikim que si no encuentras algo relevante, algo importante para hablar, sería mejor que conservemos, que nos quedemos en silencio. Cuando la persona se queda en silencio, ¿qué pasa? El silencio es renovador, el silencio lo ayuda a uno a crecer. El habla no le permite el crecimiento. Nos dice acá, aquella persona que está acostumbrado a estar callado, Nitzol Mikama Averot, se va a salvar, esa persona se va a salvar de varios pecados. De Amar a Jajam, que Shelot Imsa Adam, Shelelamedja Musar, si no encuentras a alguien o tú no tienes unas palabras trascendentes de Torah para enseñar, y Daber Beshetika, prefiero que te quedes callado. Venti Daber Shtut, no vaya a ser que si empiezas a hablar trivialmente, nada más viendo a ver qué hablo, no vaya a ser que vayas a hablar tonterías. Y como la lengua es un miembro muy pequeño, muy suave, hay que detener a la lengua. La son y hacerla pesada. La lengua es muy ágil, muy ágil. La lengua es uno de los miembros que se pueden mover con agilidad. Dice el Orjot Tzadikim, quiero que hagas tu lengua pesada. Lishmoroto Sheloy Daber. Y cuídate, para eso es la boca, para que te cuides de no hablar, de hablar lo menos posible. Por el Orjot Tzadikim siempre me ha hablado de dos lados. Siempre me habla la parte negativa y luego me va a hablar la cosa de la parte positiva. Entonces todavía no llegamos a la parte positiva del habla. El habla tiene una parte sumamente positiva y necesaria. Solamente que ahorita estamos en la parte negativa. La parte negativa del habla es en el momento que hablamos cosas que no tienen que ver, que no ayudan a nadie. Cuando tú hablas cosas que no traen un beneficio, ¿cuál es el beneficio de lo que hablaste? ¿A quién le ayudaste con tu comentario? Rob de Barim, que Masá, Akabed, y entonces la mayoría de las palabras son como un cargamento pesado. Ujebetut, Shel Rob de Barim Yoter, mi Jebetut, Shel Rob Shetika. Es preferible cargar con el cargamento del silencio. El silencio es mucho mejor que el cargamento del habla. El cargamento del habla te embarra por acá y por allá y acabas peor que como empezaste cuando tratas de hablar. Muchas veces dices, mejor ya no la arregles, ya mejor quédate callado. Cuando te quedas callado es mejor. Y dice todavía más, si alguien está hablando, Medaber Ishtok, no lo interrumpas.
Si alguien está hablando, permítele hablar. Hachi Isayem de Barab, hasta que termine sus palabras. Kimeshiv dabar betere mishma, porque aquel que contesta antes de escuchar y velet y lo vejlima, le puede provocar, es algo incorrecto y le puede provocar una vergüenza. Qué tan importante es el silencio? Y aquí me agregó qué tan importante es saber escuchar. Cuando nosotros sabemos escuchar, nosotros oímos a la otra persona y actuamos en base a lo que él está hablando. Pero cuando alguien no sabe escuchar y nada más está pensando qué va a hablar, ni habla, ni escucha, ni piensa, es todo un desastre, es todo un relajo. La parte que es comunicación, cuando hay comunicación con los hijos, cuando los padres somos capaces de escuchar a nuestros hijos, pero realmente escuchando. Muchas veces el niño te dice, ¿me escuchaste, papi? Papi, ¿me estás escuchando? O muchas veces los niños dicen muchas veces, ma. ¿Por qué en su texto dicen tantas veces ma? Porque no se sienten escuchados. Pues me está diciendo el Orjot Tzadikim algo muy importante. Viene el Orjot Tzadikim y me dice lo importante del silencio. ¿Pero por qué? ¿Por qué el silencio es preciado? ¿Por qué el silencio es valioso? Porque el silencio viene acompañado de escuchar. Y cuando somos capaces de escuchar, ahí es cuando empieza una verdadera conversación. Ahí es cuando puedes hablar con alguien. Entonces me dice el Orjot Tzadikim, te voy a pedir un favor. Cuando alguien está hablando, no lo interrumpas. Cuando alguien está hablando, escúchalo, no interrumpas, porque cuando nosotros interrumpimos, ¿qué es lo que pasa? Ni hablamos, ni pensamos, ni escuchamos, ni nada, no hacemos nada, porque cuando alguien está pensando cómo interrumpir, entonces su mente está pensando en hablar. Para pensar en hablar, está ocupada hablando o pensando en hablar, y lo que seguro no estás haciendo es escuchar. Y cuando no escuchas, no es diálogo. Esto no es una conversación. No está siendo retribuyente este diálogo que está hablando papá con los niños o mamá con los niños. No estás escuchando al niño lo que tiene que decir. Antes de escucharlo ya lo callaste, antes de escucharlo ya hablaste tú, y entonces el niño no se siente escuchado. Pobre de aquel niño que no se siente escuchado por sus padres. Pobre de aquella mujer, de aquella esposa que no se siente escuchada por su esposo. Pobre de aquel esposo que no se siente escuchado por su esposa. Todos sufrimos, Rabotai. Todos sufrimos cuando no somos capaces de escuchar. Capaces de escuchar es que la gente tiene mucha prisa. Estamos viviendo un mundo donde la gente quiere correr, y le dices a alguien, tienes un minutito, y la mayoría de nosotros no tenemos ese minutito. Y si lo tenemos, tristemente hoy en día lo hacemos con el celular en las manos. Estamos escuchando a alguien, pero con el celular en las manos, como si fuera que me estás comunicando que tienes algo más importante que hacer, que hay algo más importante que escucharme. Y eso es muy doloroso porque de alguna forma me estaba tratando de desahogar contigo, estaba tratando de platicar contigo, y como estaba platicando contigo, te estaba tratando de explicar algo de mi vida, y para ti fue más importante tu chat. Para ti fue más importante tus amigas de tanda, o las recetas de cocina, o no sé qué, que la gente ve sus memes o sus chistes en el celular. Y es muy doloroso cuando yo estaba tratando de desahogarme contigo, y en el momento que yo
me estoy desahogando contigo, yo veo que tú tienes una atención dividida. Atención dividida quiere decir que, como dicen en México, un ojo al gato y otro al garabato. La mitad de tu atención me la estás poniendo a mí, que yo estoy hablando y te estoy dando, me estoy desahogando contigo, y la otra mitad estás en una receta de cocina de quién sabe qué cosas. La verdad es que no estás poniendo atención a ni uno. La verdad es que ni me estás poniendo atención a mí, ni estás poniéndole atención a tu receta, porque los seres humanos no podemos dividir nuestra atención. Nosotros necesitamos poner nuestra mente en una sola cosa. Entonces te pide el Orjot Tzadikim, cuando alguien está hablando, no interrumpas. Cuando alguien está hablando, quédate callado, y ese silencio te va a servir para escuchar lo que dice, y también le va a servir al otro para comunicarle que yo lo estoy escuchando y que realmente es interesante lo que está diciendo. Entonces me dice el hombre más inteligente de la historia, el rey Salomón. Dice el rey Salomón, Meshiv davar betere mishma, cuando contestas antes de escuchar, y veleti es algo incorrecto, ¿no? Ujlimay, te vas a acabar avergonzando, porque muchas veces acabas preguntando lo que ya dije, y cuando preguntas lo que ya dije, te dije, pues eso ya lo explicamos, que no estabas poniendo atención, y te acabas avergonzando por haber hecho una pregunta fuera de lugar. Tenemos que aprender a ser buenos oyentes. Uno de los crecimientos más grandes es ser como Dios, ser como Borolam. Borolam es un buen oyente. Borolam nos escucha nuestras tefilot. Borolam nos escucha a nosotros. Borolam escucha lo que decimos. Entonces tenemos que aprender a ser semejantes a Dios. Hashem escucha, tú tienes que aprender a escuchar, y que sepas que el silencio vale más que todas las palabras. El silencio vale más que todo lo que podrías decir, porque cuando me escuchas, me siento satisfecho, me siento escuchado, me siento lleno, siento que compartes el problema conmigo. No siempre lo puedes resolver. Hay veces que tenemos dificultades que no las vas a poder resolver, pero con el solo hecho de escucharme y de escucharme de forma completa, todo oídos completo, ya es la mitad de lo que yo estaba esperando de ti. Yo estaba esperando de ti un consejo, pero dentro del consejo también estaba esperando sentirme escuchado, y cuando me sentí escuchado por ti, me sentí halagado. El tener tu atención en un mundo que nadie te quiere poner atención. Los niños, en el momento que sienten la atención de sus padres, se sienten llenos. Me retribuyes lo que te estoy diciendo, me refuerzas mi autoestima, nada más con que me voltees a ver a los ojos y me escuches. En el momento que me volteas a ver a los ojos y me escuchas, me estás reforzando mi autoestima y me estás haciendo sentir bonito, me estás haciendo sentir querido, me estás haciendo sentir tu hijo. Vean cuántas cosas hay en el silencio, en escucharme, y en escuchar principalmente a alguien que necesita ser escuchado por ti. En el momento que escuchas a tus padres, principalmente cuando son mayores y no tienen nadie con quien hablar, y muchas veces viven esperando el momento, los 15 minutos que vienes a mi casa a visitarme, y traes el celular en las manos. Y vienes ocupado y ni siquiera me pusiste atención. Llevo esperando todo el día este momento. Llevo 12 horas esperando que vengas a mi casa a visitarme, a saludarme y a platicar conmigo. La mínima gentileza, que es la que pido siempre cuando estamos adentro de un quinis. La mínima gentileza es: apaga tu celular.
Mínima gentileza, decencia. Estás entrando a visitar a alguien. Apaga tu celular. Apaga tu celular. Créeme que el mundo no va a cambiar. Y todas las noticias que te vas a perder dentro de los 15 minutos que platicamos, las puedes recuperar. Créeme que las puedes oír después y no pasa absolutamente nada. Estás viniendo a rezar, apaga tu celular. Estás viniendo a hablar con tus padres o con gente mayor, apaga tu celular. Estás viniendo a platicar con tus hijos, conéctate completamente con quien está hablando. Y eso es lo que me dice Shlomo Amelech en Mishle, que Meshiv Davar Betere Mishma, el que contesta antes de escuchar lo que te dije, y vele ti, es incorrecto. No he acabado de hablar y ya tienes tú el puntapié. No he acabado de hablar y ya me la regresaste. Ya me dijiste, yo también te quiero platicar otra cosa, es que ayer fui al mercado. Espérate, ni siquiera acabé la frase. No acabé la frase y ya me estás platicando tú lo tuyo. La idea es que es un diálogo. ¿Sabes qué es un diálogo? ¿Sabes qué es una jabrutá? Alguien, una pareja de estudio, uno habla y el otro escucha. No dos hablan, no dos hablan y cada quien quiere desparramar lo que pueda y lo que pueda alcanzar a decir. Lo que pueda alcanzar a decir, dicen que de chiste, que una vez alguien llegó con un psicólogo y le dijo al psicólogo, doctor, es que siento que nadie me escucha. Y agarra el psicólogo y dice, next, el que sigue. El que sigue, como que si fuera que una persona necesitaría un doctor para sentirse escuchado. Shema Israel, ¿en qué época estamos viviendo? ¿En qué momento en esta era de la comunicación que poca gente está dispuesta a escucharte? Entonces, como si tuvieras que sacar una cita, no dicen esa leyenda del niño que le pregunta a su papá cuánto ganas y le dice, ¿para qué quieres saber? Para juntar, a ver si me vendes una hora de tu tiempo. Dime cuánto ganas, cuánto vale tu hora, dice el niño, para ver si me vendes una hora de tu tiempo para sentirme escuchado. Ahora, el escucharme en el momento, fíjense, esto es algo muy interesante. Es muy importante que cuando le ponemos nombres a los niños, cuando en el Brit Milá a las niñas, cuando se les pone el nombre en el Sefer Torah, es muy importante ponerle el nombre que le vas a decir. No le pongas un nombre que no le vas a decir. Por ejemplo, muchas veces a niñas que se llaman Ferdose, y Ferdose ya es un nombre que pasó de moda, o que le decían en Jalab y en México ya no lo dicen, Ferdose o Bahíe o cualquier de Selim, tipo de nombres más de Jalab que cambiaron cuando llegamos a México. Entonces le pusieron a la niña Ferdose, pero le van a decir Fortuna. No, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque en el momento que tú mencionas el nombre del niño, le estás reafirmando su nombre y su alma y le estás haciendo llegar una luz a su persona. En el momento que yo digo tu nombre, el nombre que te pusieron en el momento del Brit Milá, si le pusieron Jacob, no le digas Jacobo, le pusieron Jacob, dile Jacob. O si le pusiste el nombre que le hayas puesto, le pusiste Alex al niño, dile Alex al niño. Y en el momento que el niño escucha su nombre, le refuerzas, le asientas su alma y le traes fuerza a su ser. Fuerza a su persona cada vez. Entonces, si tú tienes un hijo que no le dices por el nombre que le pusiste en el Brit Milá, por favor, mínimo una vez al mes, o por lo menos una vez a la semana, cuando le dices la verajá en Shabbat, dile por su nombre que le pusiste en el Brit Milá. Y si le puedes decir más seguido, cada vez que le dices su nombre y él escucha su nombre, le estás reforzando su alma y le estás trayendo luz a su vida. Fíjense lo que es escuchar a Botay.
¿Qué es escuchar al otro? ¿Qué es escuchar a alguien? Cuando somos capaces de escuchar, cuando somos capaces de estar en silencio y de preguntarle a alguien, ¿ya terminaste de hablar? ¿Me permites opinarte? Pero no atropellar a alguien en sus palabras. Apenas empezó a hablar de un tema y tú ya traes un arroyo, un mar de conocimientos, si lo sueltas, si lo sueltas, si lo sueltas, pero la persona que vino a hablar contigo rara vez o en raro momento se sintió escuchado, rara vez se sintió que él también tuvo que algo que aportar. Aquí el que hablaste fuiste tú. Y me dice, aquí voy a seguir. Mishe Ragil Beshetika, aquella persona que está acostumbrado a estar callado, Nitzol Mekama Averot, se salva de varios pecados. Mi Hanifut, número 1, de adulación. Número 2, mi Lexanut, de payasadas y de burlas. Número 3, mi Lashon Hara. Número 4, mi Shekarim, de hablar mentiras. La gente que se queda callada no miente. Umigidufim, y aparte de insultos. Kikeshadam mejaref umegatef oto im yanelo. Que Shadam mejaref umegatef Otto, porque Barminan, cuando alguien te insulta, vamos a entender esto, cuando alguien te insulta a ti, Invianelo, si le contestas, el insultador levanta el tono y todavía agrede lo doble. ¿Por qué? Porque me la seguiste. Yo estaba buscando anzuelo. Yo eché anzuelo a ver si picaba anzuelo. Yo te insulté o te hice sentir mal o lo que tú quieras a ver si lograba lastimarte. Si es que picó anzuelo y siento que tú me la regresas, entonces ya hubo una plática de ofensas. Entonces yo voy a tratar de reforzarme y ofenderte lo doble y después ofenderte lo triple. Pero si alguien te ofende y te demuestras indiferente ante la ofensa, si te demuestras callado, dice acá, Yosif le daber el kiflaim, vejen amar a jajam, anisho bead amarra, dice el rey Salomón, cuando yo escucho algo mal, de anishotek, escojo el silencio. Eso no quiere decir que soy un tonto. Eso no quiere decir que no puedo contestar. Eso no quiere decir que no se la podría regresar y a lo doble se lo podría regresar. Quiere decir que escojo por mi salud mental, por mi salud mental, por mi paz mental, escojo quedarme callado. Y cuando escojo quedarme callado, Ambralo Velama, y dice el rey Salomón, ¿y por qué escojo eso? Amar laem, ani eshiv ane laem lejarfunai, ani yere shashama Jarufim Ajerim Yoter Kashim Minarishonim. Dice, porque dice el rey Salomón, me he dado cuenta que cada vez que he contestado un insulto, se duplica el insulto sobre mí. Me vuelven a insultar y todavía peor y todavía más. ¿Por qué? Porque se las seguí, porque les demostré que causó efecto y tanto efecto que yo lo insulté de regreso y él me insultó lo doble y luego yo lo triple y ya se hace un baile de amar que Shakesil Holek y Mahajam de Ajajam Shotek Teshuvah Gedolá la Kesil. Dice el rey Salomón, vean qué interesante. Cuando el tonto insulta, cuando el tonto lastima y el inteligente se queda callado, ya le contestaste. Es más tu silencio, es más contestación de tu silencio que la contestación si hubieras hablado y se lo hubieras regresado. El tonto entiende más tu silencio, que está fuera de lugar y que lo que está hablando está incorrecto y que lo que dijo estuvo mal cuando yo me quedo callado, y así pasa muchas veces
con los niños. Es importante que cuando un niño habla con falta de respeto, cuando un niño habla a gritos y cuando un niño habla con groserías, es importante que los padres nos quedemos callados. Y en el momento que te cuestione el niño y te diga, ¿por qué no me estás contestando, papi, mami? ¿Por qué no me estás contestando? Le puedes decir, porque creo que el tono de voz que estás utilizando para hacerme la pregunta no fue el adecuado. Enseñó más tu silencio. Fíjense esto, enseñó más tu silencio que lo que hubieran enseñado tus palabras. Si tú le hubieras dicho al niño, así no se habla, no grites, no seas grosero, yo no estoy siendo grosero, ya se hizo, ya se hace un diálogo de gritos que no dejó ninguna enseñanza. Pero si tú le dices al niño, si tú te quedas callado y te esperas a que el interlocutor te pregunte, oye, ¿y por qué no me estás contestando? Y le contestas porque yo no me gusta contestar a palabras groseras o a esos tonos de voces, en ese momento se calma inmediatamente las aguas. Si la persona quiere seguir platicando contigo, lo va a hacer en otro tono, y si no quiere, se va a ir. ¿Y sabes qué? Prefiero que se vaya. A un grosero, un pelado que viene a faltar al respeto, que viene a lastimar, prefiero que mejor se vaya y que sepa para la otra que para hablar conmigo, que para hablar con su papá, con su mamá, es preferible hablar en otro tono. Entonces dice acá, dice el Orjot Tzadikim, tu silencio es una contestación. Vean qué hermosura. Tu silencio ya contestó, ya te contesté con silencio. Ah, pero el silencio no es hablar, correcto, pero sí es una contestación. Dice aquí, Teshuvah Gedolá y la Kesil. Es una contestación muy fuerte para el tonto. De amar, Shakesil Mitztaer Beshetikata Jajam, Yoter Misheim Ayam Shivlo. El tonto sufre del silencio del Jajam, del silencio del inteligente, más que si le hubieras contestado. Es más, lastima más tu silencio. Fue más fuerte tu silencio más que si se lo hubieras regresado y le hubieras contestado. De Alzene de Mar, y por eso está escrito en Mishle también el rey Salomón. Altan que sil que ibaltó. No te subas al ring con un tonto. No le contestes al grosero con grosería. Si él es un grosero, yo no lo soy. Si yo no tengo por qué. Si él está actuando con cierta bajeza, con cierta palabra grosera, si él está mencionando palabras antisonantes y yo me subo al ring con él, yo estoy siendo igual de bajo que él. Pero si yo me quedo callado, si me quedo callado y si le digo, si nada más me quedo callado y me espero a que él me diga, no me vas a contestar, la verdad no tengo nada que contestarle a alguien que habla con groserías. Dice acá, cuando te quedas callado, le acabas de dar una lección grandísima a esa persona tonta. Dice acá, Beod, te voy a decir más, dice el Orjot Tzadikim. Adam Yahol Legalot los Sodot. Una persona le puede descubrir sus secretos. Kevan Sheeno Ragil Berrov de Barim lo Yigale. Cuando alguien es alguien callado, cuando alguien es alguien silencioso, todo mundo quiere hablar con él, inclusive cosas íntimas. Fíjense esto tan interesante. Hoy en día vivimos en una generación en la que nadie quiere decir nada por miedo de que el otro malutilice mis palabras. No vaya a ser que yo diga algo íntimo, algo personal, y la otra persona vaya a malutilizar mis palabras o vaya a divulgar mis palabras. Pero cuando yo sé que estoy hablando con alguien silencioso, cuando yo sé que mi papá o que mi mamá a quien le estoy contando un secreto, o al jajam a quien le estoy contando un secreto, yo sé que él es alguien callado, yo sé que con él puedo hablar,
que cuento con él, entonces sí me quiero desahogar con él y sí quiero que me ayude en tantas cosas en las que podría o en las que quisiera recibir una ayuda. Entonces me dice el Orjot Tzadikim, fíjense otra vez todavía más del silencio. Dice, si eres alguien que sabe guardar silencio, que tiene la capacidad de escuchar, la gente y más la gente que te ama, la gente que está buscando tu consejo, se va a acercar a ti con más tranquilidad, porque sabe que cuando yo hablo contigo, no escuchan más que las paredes. Esto no se va a saber afuera. Pobre de aquella persona que va a hablar con un amigo y ese amigo le cuenta a otro y ese amigo le cuenta a otro. Según la halajá, es un isur en la halajá, un isur de la Torá, descubrir un secreto que alguien te contó a ti. Si alguien te contó a ti ese secreto, no tienes derecho a contárselo a alguien más. Entonces dice acá, si eres alguien callado, la gente te va a querer descubrir sus secretos. Kevan Sheno Ragil Berrov de Barim lo igale, porque ya sé que no vas a hablar. Veod y todavía más, Sheno Ragil Berregilut, aparte tú eres alguien callado, entonces no eres alguien chismoso. Si no eres alguien chismoso, yo no voy a ser parte de tu chisme. Yo sé que yo no voy a ser porque no eres alguien chismoso, pero cuando tú le cuentas a alguien chismoso, a alguien que habla hasta por los codos, puedes estar tranquilo que seguro van a hablar de ti a tus espaldas. Si ahorita están hablando de alguien contigo, seguramente te volteas y van a hablar de ti con alguien más a tus espaldas porque es un chismoso. Mavet Bejaim Bellada Lashon. Y esto es lo que dice Mishle: la vida y la muerte están en la punta de la lengua. La vida y la muerte, una persona puede lastimar, hablar Lashon Hara. Dice: la vida y la muerte están en la punta de la lengua. Ki Adamo Sebil Shono Yoter Mimashe Osebe Javeró. Porque con la lengua se puede hacer más que lo que le harías a tu compañero si lo tendrías enfrente. Vamos a ver por qué. Porque si alguien está parado aquí, Humoser Javeró Arrajok, mi menú, la mitad, alguien está parado aquí y su compañero está en otro país y lo puedes entregar a las autoridades o lo puedes lastimar o puedes hablar la zona de él. A Balajerez, pero si tuvieras una espada en la mano, si tuvieras un cuchillo en la mano, no le puedes hacer daño a alguien que está lejos, a alguien que esté en otro país, a alguien que esté en otro lugar. Entonces resulta que puede provocar más daño la lengua que la espada, más daño la lengua que la pistola. Una pistola, un rifle, una ametralladora, una Uzi israelí. Ay, una Uzi israelí, una ametralladora que puedes lastimar a quien ves, al quien está en el rango de espacio donde pueda alcanzar a llegar la bala, pero no una Uzi, una ametralladora, no puede lastimar a alguien que esté en otro país, pero tu boca sí, tu lengua sí. Lo que hablas puede lastimar a alguien que está en otro país. Y hoy en día podemos hacer pecados de a millones, porque hoy en día con los chats, hoy en día con el teléfono, nada más le tienes que poner send. ¿Cuántas veces piden que no reenvíes algo que no estás seguro de su autenticidad? ¿Para qué lo reenviaste? ¿Para qué lo reenvías si ni siquiera sabes si es cierto? Mandaste una noticia, no es que a mí me contaron, te habrán contado o no. ¿Sabes cuántas cosas se cuentan, cuántas cosas se hablan y la gente no está consciente de lo que habla o de lo que reenvía o de lo que demanda? Hoy en día puedes hacer 1,000,000 de mitzvot en un botón, en un send. Con apretar el botón verde puedes hacer 1,000,000 de mitzvot
o 1,000,000 de averot. Y después de tu 1,000,000 de mitzvot y 1,000,000 de averot, yo no sé qué consecuencia, qué secuela puede generar si se complica y se convierte en 2,000,000 de mitzvot, porque todo el mundo que lo recibió lo volvió a mandar, o se convierte en 2,000,000 de averot, porque todo lo que le mandaste. Tú manda una imagen no correcta, una imagen vulgar, una grosería, algo feo. Me contó una señora que sufre porque sus amigos de su esposo están mandando por el celular todo tipo de basura, Shema Israel, las imágenes y los chistes vulgares y obscenos que mandan por los chats. Entonces me está diciendo acá, fíjense a qué rango puedes llegar a todo el mundo. Todavía no se despiertan en Israel y tú ya estás mandando algo que puede hacer un daño exponencial al mundo completo, y te van a cobrar todo ese daño. Y eso es lo que me explica el Orjot Tzadikim. El Orjot Tzadikim me dice, fíjate lo que es la lengua y lo que es una espada. Una pistola no causa tanto daño como puede causar la lengua, porque la espada nada más puede lastimar a quien tienes al lado, pero la lengua puede lastimar hasta del otro lado del mundo sin tenerlo al lado. Le puedes destruir su vida, le puedes con el chismecito, porque por quererte hacer el importante, por quererte hacer el que sabe mucho, agarraste y soltaste una información sobre alguien que no correspondía, y en el momento que soltaste esa información que no correspondía, le puedes destruir su shidduch. Iba a salir con una muchacha y le llegó lo que tú dijiste a la muchacha y ya no quiso salir con él. Le destruiste su shidduch. Alguien puede estar casado, le puedes destruir su matrimonio, le puedes destruir su vida, le puedes destruir su reputación, y ni siquiera sabes si las palabras que dijiste son verdaderas o no. Shema Israel, Rabotai, vean qué complicado, vean qué fuerte me está enseñando la Torá. Vean qué interesante me dice el Orjot Tzadikim. Fíjate lo que es la boca, lo que es la lengua, lo que es la palabra. Lekach nibruba Adam, dice el Orjot Tzadikim, por eso al hombre se le crearon Adam Shtenaim, 2 ojos, usted Osnaim, y 2 oídos, usted Neirim, y 2 fosas nasales, Upe Ejad, pero una sola boca. Lomar Sheimaet Bidiburó, para que sepas que tienes que disminuir tu habla, para que hables lo menos, para que escuches lo doble de lo que hablas. Quiero que aprendas, tienes 2 oídos para que escuches lo doble de lo que hablas. Ashetika yafala jajamim, el silencio es bueno para los inteligentes. Calvajomer la tibshim, con más razón y doblemente para los tontos. Si los inteligentes, quien tiene lo que hablar, vale la pena que te quedes en silencio. Los inteligentes son beneficiados por el silencio, los tontos doblemente. Si es un tonto, va a hablar payasadas, va a decir tonterías. Mejor quédate callado y la gente va a pensar que eres inteligente. Mejor quédate callado y la gente va a pensar, no va a malinterpretar tu palabra. Sayag la Jochma, dice Pirkei Avot Shetika. Ya lo vimos en Perek Gimal que estamos estudiando Pirkei Avot. Dijimos que una valla para la inteligencia es el silencio, es cuando somos capaces de estar en silencio. Samade Kula Meshituka, la panacea universal es el silencio. Cuando alguien somos capaces. Entonces vean qué interesante este capítulo en el que estamos hablando de lo importante del silencio. Cuán grandioso es tener la capacidad de mantenerte callado. Y muchas veces
opinar menos, decir yo no opino, yo no me meto, yo para qué hablo, para qué me meto en algo que ni siquiera me van a tomar en cuenta. Estoy desperdiciando palabras, estoy desperdiciando saliva. Claro que la saliva es algo renovable, pero no vale la pena utilizarlo en algo que no tiene caso. Mejor utilízalo en tu rezo, en tu tefilá, mejor utiliza tu boca y para rezarle a Hashem, para estudiar Torah, para hacer cosas que más valgan la pena. Voy a seguir. Ahora sí viene. Ulefamim shetika ra'a. Y hay veces que el silencio es malo. A ver, ahora sí, vamos a darle la vuelta a todo lo que dijimos. Hasta ahorita entendimos la parte positiva del silencio. Hasta ahorita entendimos que una persona tiene que estar en silencio la mayor parte de su vida, que entre más estés en silencio es lo más correcto que hay y que los inteligentes están en silencio. Ahora viene el Orjot Sadikim y nos dice, pero no hay una cosa, no hay una cualidad en el ser humano que sea completamente negativa. Al contrario, todas las cosas en los seres humanos son negativas y positivas dependiendo de la canalización y de la forma que lo emplees. Entonces dice acá, dice el Orjot Sadikim, hay veces que el silencio es sumamente nocivo. Hay veces que el silencio es muy malo. No te vayas a quedar callado. Coma, llevo 3 clases enseñando a quedarte callado. Llevo 3 clases del silencio, esta es la 4ª. Llevo 4 clases explicando el valor del silencio. Viene la Torah y la Torah te dice, pero no siempre. Fíjense qué interesante y lo que es el judaísmo. El judaísmo no te dice que dejes de hacer las cosas. Te dice, aprende a usar tu boca, aprende a usar tus ojos, aprende a usar tu vida, aprende. Todo tiene una canalización positiva. Entre más aprendemos a usar entre más aprendemos cada uno de nosotros a utilizar la parte positiva de las cosas. Entonces, hasta ahorita aprendimos que el silencio es sumamente positivo. Ahorita me la voltea el libro y me dice, te voy a explicar cuando el silencio es sumamente negativo. A ver, vamos a ver, eso está interesante, eso está por verse. A ver qué dice. Y dice, Ulefamim shashetikarra. Y hay veces que el silencio es malo. Que dictiv, ane, kesil, que ivelet, peye jochma benav. Si no le contestas al tonto, Bedibre Torah, en algo que alguien está equivocado en la Torah, está diciendo una barbaridad, está diciendo una halajá que va a hacer equivocar a mucha gente. Ahí no te puedes quedar callado. Ahí no es de las cosas que te pedí que no te metas, que no opines, que digas yo no opino. No, esa no es una de ellas. Si alguien está diciendo una barbaridad en la Torah, si alguien está hablando de un jajam, si alguien está hablando la shonará, alguien de un jajam, tienes una obligación de reprocharle, tienes una obligación de no quedarte callado. Imroesha que silim melgalgelim al dibre jajamim. Si oyes que un tonto, si oyes que un burlón se está burlando de las palabras de los jajamim, yané, ahí contesta, le ashivam betautam, y sácalas de su error y le dices perdón, pero creo que estás equivocado y creo que estás hablando de la persona incorrecta. Muy, muy fuerte. Hubo una vez que una persona se había tardado para encargar hijos. Se había tardado para encargar hijos y fue con un jajam grande, con un gadol. Fue con un gadol y el jajam le cuestionó, le preguntó y le dijo, ¿alguna vez hablaste la shonará de un jajam? Y este señor se quedó frío, dijo, no, en mi vida, no soy alguien que habla, ni me llevo con los jajamim, no es que haya yo hablado mal de un jajam.
Le dijo, no sé, pues a ver, checa, porque yo estoy entendiendo que toda la dificultad que está teniendo esta persona para tener hijos es porque alguna vez hablaste más de un jajam. Por favor, cheque en tu pasado si alguna vez hablaste mal de un jajam. Regresó a los 3 días. Regresó a los 3 días con este jajam y le dijo, la verdad sí, me acabo de dar cuenta que sí hablé mal de un jajam. Le dijo, ¿de qué jajam? Le dijo de Rav Shach. Ay, Shema Israel. Shema Israel, del Gadolador, del jajam más grande, del jajam más grande de nuestra era, de Rav Shach. Fuiste a hablar la Shonara. A ver, explícame cómo hiciste eso. ¿Cómo hablaste la Shonara de Rav Shach? Le dijo, lo que pasa es que yo voy con la corriente, con el movimiento de Chabad. Y Chabad en algún momento había una discusión muy fuerte entre el Rebbe de Lubavitch y de Rav Shach. Estaban discutiendo mucho. Y yo, apoyado en el Rebbe de Lubavitch, que era mi jajam, fue lo que dijo este señor, que era mi jajam, en algún momento hablé despectiva e incorrectamente de Rav Shach. Fíjense qué palabras tan fuertes. Fíjense qué interesante. Cuando los grandes están discutiendo, tú no tomes partido, tú no hables, no te vayas a meter en problemas por haber hablado la zona de alguien. Agarra el jajam y le dice, pues ese es todo el problema, que no ha tenido hijos esta familia, es por haber hablado la shonara de un gadolador. No tiene que ver que el gadolador tú no sigas según su Torah. Tal vez tú eres de otra corriente, de una corriente jasídica, lo que tú quieras. No puedes hablar mal de nadie, no puedes hablar mal de un jajam, de un gadolador. Le dijo, ¿y qué me recomiendas si ya pasó? Ahora, ¿qué quiere que haga? ¿Qué hago si ya pasó? Le dijo, te voy a explicar qué vas a hacer. Te vas a ir a la tumba de Rav Shach con 10 personas, vas a decir Teilim en la tumba de Rav Shach y vas a pedirle perdón en frente de Minyan con 10 hombres y quiero que compres 10 juegos de los libros de Rav Shach a Biesri. A Biesri se llama el juego, la enciclopedia de Rav Shach, y quiero que la repartas por diferentes midrashim en Eretz Israel. Eso fue lo que hizo este señor. Este señor fue con Minyan a la tumba de Rav Shach y le pidió perdón con Minyan y agarró 10 juegos de los libros de Rav Shach y los repartió por 10 kolelim, por 10 lugares en Eretz Israel, y milagrosamente encargó. Milagrosamente Baruch Hashem encargó y todo tuvo familia. Me está enseñando acá el Orjot Tzadikim que cuando tú oyes a alguien que se está burlando de un jajam, está prohibido que te quedes callado. Cuando tú oyes a alguien que está diciendo una alajá al revés, equivocada, por poco estudio o por mucho estudio, ahí no te me quedes callado, ahí no te hagas el santo y no digas yo que me meto, no, si te metes. Ahí es importante que digas no estoy de acuerdo, no te estoy diciendo que te vayas a pelear con el mundo completo, estoy diciendo que yo pienso, le tienes que decir yo pienso diferente, yo entiendo diferente. Qué triste que tengas que hablar de alguien grande, si no lo conoces no hables. Entonces me dice el Orjot Tzadikim que hay lugares donde el silencio no es bueno. El silencio, llegábamos 4 horas defendiendo al silencio. Viene el Orjot Tzadikim y dice, pero hay momentos donde necesito que rompas tu silencio y que no te quedes callado y que hables y que digas no estoy de acuerdo con la forma que están hablando, con lo que están diciendo o con lo que de la persona de quien estás hablando. Dice acá, Yanele Ashiva mitautam. Cuando alguien está mal, sácalo del error. Para que no vayan a pensar que lo dijeron enfrente de ti y tú nunca me callaste. Lo dije enfrente de mi abuelita, de mi prima, del jajam, y nunca me cayó. Si no me cayó, quiere decir que estoy bien. Imroe Adam Overa verá.
Vamos a la segunda. Si ves a alguien que está traspasando un pecado, que está subiendo en coche en Shabbat, que está comiendo taref, que está hablando la shonara, imje, tienes la obligación de hablar. Tienes la obligación de decirle, oye, ¿por qué no mejor respetas Shabbat? Oye, ¿por qué no mejor comes carne kasher? Oye, mejor, ¿por qué no mejor hablas otra cosa más interesante? Oli, Hijo, y tienes que mire, ser alguien que me prendieron la luz de atrás. Tienes que ser alguien que sabe reprochar. No te vayas a convertir en alguien que no sabe reprochar. Es importante reprochar a todos los que hablan mal. Es importante que los reproches. Dice acá, diles. Ahora, no le tienes que decir fuerte, no porque estás hablando, porque la Torah te pide que seas, que no te quedes callado, no por eso hables de una forma que lastimas. Dice acá, dijo el rey Salomón, Meanerrach Yashiv Gema. Las palabras suaves bajan la furia, bajan el enojo. Entonces habla despacito, habla tranquilo. Velashon raja teshbar garem. Y la lengua suave rompe el hueso. ¿Qué quiere decir? Penetra. Entonces te pido que no te quedes callado cuando estás viendo una injusticia, cuando estás viendo algo equivocado. Te pido. ¿No se está oyendo? Bueno, sí, tengo sonido. Yo sí escucho. Sí te oye. Ok, Yo sí escucho. Digo, entonces dice acá, fíjense qué interesante. Dice acá el pasuk dice, no porque te di permiso de hablar, te permito lastimar. Te pido de favor que cuando hables de una forma tranquila. La gen yargila adam shielo de barim rahim. Por eso te pido de favor que tu palabra sea suave. Veloye ragil de barim kashim. Y no hables palabras golpeantes, que palabras lastimantes, palabras que hacen sentir mal a los demás, porque en el momento que haces sentir mal a los demás, estás provocando que los demás no te quieran escuchar. Entonces te pido que rompas el silencio y que ayudes a los demás cuando estén equivocados, pero dentro de lo que ayudas a los demás, que tu palabra y tu forma de hablar sea suave. Vizaer bilshoneja, y ten cuidado con tu boca. Shetishmoro toque y shon batain. Cuida tu boca como la pupila de tu ojo. Cuida tu lengua como la pupila de tu ojo. Así como cuidas tus ojos, que no te vaya a caer polvo, que no te vaya a caer algo en los ojos, así cuida tu lengua. Pique sil michtalo usefatav mokez nafsho, porque la boca del tonto lo tropieza y le lastima, y sus labios le lastiman su alma. Ukedictiv shomer pivu lishonó, y está escrito, el que cuida su boca y su lengua, shomer mitzarot nafsho, se cuida de mucho sufrimiento. Está provocando que no llegue sufrimiento a su vida por cuidar su boca. Venemar aquel que puede guardar el silencio le va a traer inteligencia. Y si estás sentado analizando, es preferible que alguien que esté en silencio te digan cuándo vas a hablar. Mata shotek kolkach, ¿por qué estás tan callado? Mima shetieme daber veyede bareja laem le masabe yomar lehatishtok. Más vale que digan por qué no hablas a que te digan por qué hablas tanto, ya mejor cállate. Ya hablaste suficiente, ya mejor te pido un favor,
que mejor guarde silencio. Rabotai, vean qué hermosura acabamos de estudiar el día de hoy. Vean qué importante lo que estamos viendo. Vean cuánto nosotros estamos creciendo por entender la forma negativa del silencio y la forma positiva del silencio. Casi todas las clases que llevamos hasta ahorita hablamos de lo positivo del silencio. Quédate callado, no hables, no te metas, no le contestes al que te quiere lastimar, no le contestes al que te esté ofendiendo, quédate callado. De repente el libro se voltea y de repente me dice el libro, dile, háblale, dile que está mal hablar de un jajam, dile que está mal hablar la shonará, dile que está mal comer taref, dile que está mal todas las cosas. Y este es parte del entrenamiento de la Torá, parte del entrenamiento de la Torá, parte de la Torá lo que quiere de mí es que no hables siempre y no te calles siempre. Es parte de lo que son las fiestas. En las fiestas hay veces que es mitzvah comer y hay veces que es mitzvah no comer. ¿Cuándo hay mitzvah de comer? En Shabbat. Shabbat es una mitzvah de comer, de hacer seudá. En Yom Tov, Erev Kippur es una mitzvah de comer. Y hay veces que es mitzvah no comer. ¿Cuándo es mitzvah no comer? En Kippur. En todos los ayunos es una mitzvah de no comer. Hay veces que es mitzvah dormir. Y hay veces que es mitzvah quedarse despiertos. Ah, caray. ¿Es mitzvah dormir? Sí, seguro que es mitzvah dormir. La persona necesita descansar y se debe de dormir las suficientes horas para descansar, para estar fuerte para el otro día. Y es importante y parte de los tanugim, de las satisfacciones de Shabbat, es dormir un rato, no tiene nada de malo descansar en Shabbat. Y hay veces que es mitzvah no dormir en las desveladas, cuando es desvelada de Shavuot o desvelada de Hoshana Rabbah o Rosh Hashanah en las mañanas o Rosh Hashanah. Hay gente que no duerme en todo Rosh Hashanah, de día, de noche ya duerme, de día no. Entonces hay veces que es mitzvah. Entonces fíjense cómo cosas sumamente positivas también tienen un lado negativo. La comida es algo bueno y también es algo nocivo. Cuando alguien come de más, cuando alguien come cosas prohibidas, es algo nocivo. Entonces viene el Orjot Tzadikim y me está hablando en el portón del silencio para que nosotros aprendamos cuándo hay que callar y cuándo hay que hablar. La boca es algo sagrado, es algo que Akadosh Baruj Hu nos diferenció con los animales. Nosotros estamos diferenciados con los animales con la capacidad de habla, como sabes hablar. Y entonces, si esto es algo sagrado, te dice el Orjot Tzadikim, te pido un favor, utilízala para bien, utilízala para lo mejor, utiliza tu boca para estimular, para motivar, para ayudar. Y cuando no tengas algo bueno que decir, mejor quédate callado, que Akadosh Baruj Hu escuche todas nuestras tefilot, que Akadosh Baruj Hu siempre que hablemos nos escuche. ¿Y cómo podemos provocar que siempre que hablemos nos escuche? Cuando siempre que hablamos decimos cosas que merecen ser escuchadas. Así logramos que nuestra tefilá llegue al cielo. Bezat Hashem, que siempre Hashem escuche nuestras tefilot.